Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Despiértate. Han pasado 5 años desde el divorcio. ¿Qué piso vienes a dividir? El exmarido había llegado acompañado de su madre y de un cerrajero. Ahora abriremos las cerraduras, y luego mamita te explicará. En ese momento, alguien tosió detrás de él. Adelaida se despertó aquel sábado sin despertador. Un lujo raro después de una semana laboral en una empresa comercial. El sol de la mañana se filtraba a través de las nuevas cortinas beige que había colgado apenas un mes antes y se extendía en manchas cálidas sobre el suelo recién pintado. El piso la recibía con silencio y calma, y eso era lo mejor que podía pasarle por la mañana. Se estiró, se quitó la manta y caminó descalza hacia la cocina. Encendió el hervidor, sacó del frigorífico un poco de requesón y un frasco de mermelada de ayer. Afuera, el patio estaba lleno de ruido. Los niños jugaban al balón, las abuelas charlaban en el banco de la entrada y en algún lugar lejano ladraba un perro. Una mañana de sábado cualquiera en las afueras de la ciudad. Tranquila, suya. 5 años atrás, Adelaida no habría podido imaginar que estaría sentada sola en su cocina, disfrutando de cada minuto de silencio. 5 años no son poco. En ese tiempo había conseguido empapelar de nuevo todas las habitaciones, comprar un sofá nuevo, cambiar los muebles viejos por otros más modernos. Y, sobre todo, había aprendido a vivir sola, sin mirar atrás, sin justificarse, sin esa sensación constante de deber algo a alguien. Aquel piso había sido suyo desde el principio. Adelaida recordaba su infancia, años duros, de hambre, cuando sus padres trabajaban sin descanso para llegar a fin de mes. Su padre era tornero en una fábrica, su madre cosía en casa. Cuando la fábrica empezó a desmantelarse y vendió las viviendas a los trabajadores, sus padres, milagrosamente, reunieron el dinero necesario y compraron aquel pequeño apartamento de una habitación en el 4º piso de un edificio multifamiliar. Adelaida era entonces una adolescente, pero no olvidó cómo su madre lloraba de felicidad, abrazando el flamante título de propiedad. Tener una vivienda propia en aquellos tiempos era casi un sueño imposible. Luego los padres murieron uno tras otro. El padre de un infarto, la madre 6 meses después, como si no hubiera podido vivir sin él. Adelaida se quedó completamente sola en aquel piso, que de repente se volvió demasiado grande y vacío. Tenía 23 años. Trabajaba entonces como dependiente en una tienda de artículos para el hogar, apenas llegaba a fin de mes. Pero el piso era su apoyo, su único refugio de estabilidad en un mundo que parecía dispuesto a derribarla al menor descuido. Y entonces apareció Valentino. Adelaida sonrió al servirse el té. Era curioso recordar ahora cómo él le había parecido una salvación. Alto, de hombros anchos, con una sonrisa abierta y una manera de decir cumplidos que le hacía temblar las rodillas. Se conocieron en la parada del autobús. Él se sentó a su lado, empezaron a hablar. A la semana se veían todos los días. Al mes, él la llevó a un café y le propuso matrimonio sobre una taza de capuchino barato. Ella aceptó sin pensarlo. Quería no estar sola. Quería a alguien a su lado en ese piso donde cada rincón le recordaba a sus padres muertos. Valentino parecía confiable. Prometía montañas de oro, aseguraba que pronto lo ascenderían en el trabajo, que juntos arreglarían el piso, que se irían de vacaciones, que tendrían hijos. Después de la boda se mudó con ella, con 2 bolsas de ropa y un televisor viejo. Adelaida le propuso empadronarse en el piso, le parecía lógico, ya que eran marido y mujer. Pero Valentino lo rechazó. Decía que no hacía falta tanta burocracia, tanto papeleo y colas en la oficina del registro. Somos familia, ¿qué más da donde figure uno? Ella no insistió. Pensó, es verdad, ¿qué más da? Ahora Adelaida entendía que sí daba, y mucho. Pero entonces solo quería ser feliz. Los primeros meses fueron, en efecto, buenos. Valentino realmente se esforzaba. Ayudaba en casa, arreglaba cosas, incluso intentaba cocinar, aunque no se le daba muy bien. Adelaida trabajaba en turnos dobles para pagar los gastos y la comida. Valentino prometía que pronto las cosas mejorarían, que empezaría a ganar más dinero. El ascenso nunca llegaba, pero él lo justificaba con la crisis, los jefes tontos, la mala suerte. Y entonces apareció la suegra. Cristeta llegó medio año después de la boda. Venía de una zona rural donde vivía en una casa vieja sin comodidades y decidió visitar a su hijito.
Una visita de un mes que se convirtió en 2, luego en 3. Adelaida intentaba mantener la calma, pero vivir 3 personas en un piso de una habitación era una prueba para los nervios. Cristeta era una mujer autoritaria y categórica, bajita, robusta, con el pelo corto y los labios siempre apretados. Se vestía con vestidos y jerseys oscuros y sin forma, como si quisiera parecer mayor. Su voz era áspera, y la costumbre de mandar se le notaba en cada palabra. Desde el primer día empezó a enseñar a Adelaida cómo debía vivir, cómo cocinar, cómo limpiar, cómo hablar con el marido, cómo vestirse. Ahora eres esposa, no una chiquilla cualquiera, la reprendía Cristeta, mirando con desdén los vaqueros y la camiseta suelta de Adelaida. Tienes que estar a la altura, usar vestidos, peinarte. Así vas, pareces una pordiosera. Adelaida apretaba los dientes y callaba. Valentino no decía nada. Cuando ella intentaba hablar con él a solas, él se encogía de hombros. Mi madre es así, tiene carácter, pero lo hace por tu bien. Ten paciencia, pronto se irá. Pero Cristeta no se fue. Se adueñó del sofá de la única habitación, ocupó la cocina y empezó a imponer sus reglas. Adelaida trataba de resistirse, pero la suegra sabía dónde dolía. Le insinuaba constantemente que el piso era pequeño, que Valentino podría haber encontrado una esposa más rica, con una vivienda decente, que Adelaida trabajaba demasiado y atendía poco al marido, que no era buena ama de casa, ya que la suegra misma tenía que cocinar y limpiar. Adelaida llegaba agotada del trabajo y en casa la esperaban reproches y miradas de desdén. Valentino se volvía cada vez más distante. Pasaba horas fuera con excusas de reuniones y asuntos, llegaba tarde, evitaba hablar. Adelaida sentía cómo crecía un muro entre ellos, pero no sabía qué hacer. Los intentos de hablar terminaban en peleas o en silencio. 3 años después de la boda, Valentino anunció que se iba. Metió sus cosas en las mismas 2 bolsas, añadió el televisor y, atropelladamente, dijo que había conocido a otra, una chica joven del comercio donde compraba cigarrillos. Ella me entiende, me valora, con ella todo es fácil, contigo es difícil. Adelaida ni siquiera lloró. Se quedó sentada en la cocina, mirándolo mientras se vestía en el pasillo, y solo sintió alivio. Que se fuera, que se llevara a su madre, sus cosas y sus promesas. No los necesitaba. Cristeta se fue detrás del hijo, no sin lanzar al irse. Tú tienes la culpa, no supiste conservar a la familia. El divorcio se resolvió rápido. Valentino ni siquiera intentó reclamar el piso. Tal vez la nueva novia le parecía un mejor negocio, o simplemente sabía que no tenía derecho a la propiedad ajena. Si como fuere, firmó todos los papeles sin discutir y desapareció de su vida. Adelaida suspiró y terminó el té frío. Después del divorcio se centró en sí misma y en el piso. Consiguió un empleo mejor remunerado como gerente de ventas en una empresa privada. Era un trabajo estresante, pero bien pagado. Empezó a ahorrar. Primero cambió el papel pintado. Quitó el viejo, descolorido, y puso uno claro con un diseño discreto. Luego cambió los muebles. Sacó el aparador de la abuela, compró un armario moderno. También sustituyó el sofá. Poco a poco, el piso fue transformándose ante sus ojos. Se volvía acogedor. Se volvía suyo, sin rastros de nadie más. Se hizo amiga de su vecina Esperanza, una jubilada del piso de enfrente. Esperanza era una mujer llena de energía, pese a su edad. Llevaba el pelo corto y canoso, usaba jerseys coloridos y siempre encontraba tema de conversación. A veces Adelaida iba a tomar el té con ella, y se sentaban en la cocina a hablar de los vecinos, de los precios en las tiendas, de las noticias de la televisión. Esperanza era de esas personas que no temen decir la verdad a la cara, de lengua afilada, pero de buen corazón. Adelaida apreciaba su compañía. Hiciste bien en librarte de ese holgazán, decía Esperanza, removiendo el azúcar en el té. Yo ya veía desde entonces que no era de fiar. Eso solo prometen, pero no hacen nada. Y su madre, vaya pieza. Recuerdo cómo mandoneaba aquí. Todos los vecinos la oíamos gritarte. Adelaida solo asentía. No le gustaba recordar aquella época. 5 años pasaron sorprendentemente rápido. Adelaida se acostumbró a vivir sola y hasta llegó a disfrutarlo. Podía pasar las tardes como quisiera, ver series, leer, tirarse en el sofá sin pensar en nada. Podía invitar a amigas, salir, no dar explicaciones a nadie. El piso era su pequeño mundo, donde ella ponía las reglas.
Claro que había momentos en que la soledad la golpeaba, sobre todo en las noches de invierno, cuando afuera oscurecía temprano y el silencio del piso se volvía demasiado ruidoso. Pero Adelaida había aprendido a sobrellevarlo. Llamaba a sus amigas, iba al cine, se había apuntado a cursos de idiomas. La vida seguía su curso. Ya no pensaba en Valentino. A veces, claro, le cruzaba por la mente una fugaz curiosidad, ¿dónde estaría ahora? ¿Cómo viviría? Si se habría casado con aquella chica de la tienda. Pero era solo eso, curiosidad, no interés real. Él había quedado en el pasado, y ella no tenía ninguna intención de volver allí. Aquel sábado, Adelaida planeaba ir al mercado por verduras, luego pasar por la tienda a comprar una colcha nueva para la cama. Ya había visto algunas opciones por internet. Quería algo azul o verde, para darle un aire fresco a la habitación. Quizás comprar también flores. Esperanza, su vecina, le había contado hace poco algunos secretos para cuidar violetas. A Adelaida le había entusiasmado la idea de tener varias macetas en el alféizar. Se vistió con unos vaqueros cómodos y un suéter claro, se puso la chaqueta y cogió el bolso. Las llaves estaban en la repisa junto a la puerta, al lado del espejo. Adelaida se arregló el pelo de forma automática y sonrió a su reflejo. Todo estaba bien, tranquilo. El viernes en el trabajo había pasado sin sobresaltos. Incluso el jefe la había felicitado por cumplir el plan. Se acercaba el fin de semana. Podía relajarse. Ya tenía la mano en el picaporte cuando sonó el timbre. Adelaida frunció el ceño. ¿Quién sería tan temprano? Esperanza, normalmente, no aparecía antes del mediodía. Decía que la gente mayor necesitaba dormir bien. ¿El cartero, tal vez? Pero los carteros no suelen tocar a las puertas, dejan avisos en los buzones. Se acercó al ojo mágico y miró. En el rellano había 3 personas. Un hombre de espaldas a la puerta, aunque algo en su figura le resultó vagamente familiar. A su lado, una mujer con un abrigo viejo y raído con capucha, y otro hombre con un maletín gastado en la mano, tenía pinta de técnico o cerrajero. Adelaida sintió como algo se le encogía dentro. Una mala corazonada la envolvió como una ola fría. Se pasó la mano por la cara, intentando calmarse, y abrió la puerta sin quitar la cadena. Sí. Su voz sonó apagada. El hombre se dio la vuelta, y Adelaida lo reconoció. Valentino, su exmarido, envejecido, con entradas en las sienes, con una sonrisa patética en el rostro que antes le había parecido encantadora y ahora resultaba simplemente fuera de lugar. Estaba más delgado, demacrado, vestido con una chaqueta vieja y unos vaqueros gastados. A su lado, Cristeta, la suegra, a la que Adelaida no había visto en 5 años. El mismo abrigo raído, la misma expresión de disgusto, los mismos ojos duros. Y el cerrajero, un hombre de unos 40 años, con cara indiferente, que jugueteaba con un palillo entre los dientes. Adelaida se quedó inmóvil. Sus dedos apretaron el borde de la puerta. Todo dentro de ella se heló. Hola, Adelaida. Valentino intentó sonreír más ampliamente, pero le salió forzado. ¿Cuánto tiempo, Adelaida guardó silencio. Solo lo miraba, incapaz de pronunciar palabra. ¿Qué hacía allí? ¿Por qué había venido? ¿Y por qué traía a su madre y a ese cerrajero? Cristeta dio un paso al frente, apartando a su hijo. Abre la puerta, ordenó con voz firme. Tenemos que hablar. Su voz seguía siendo la misma, áspera, autoritaria. Pero Adelaida ya no era la chica asustada de hace 5 años, que soportaba en silencio sus sermones. ¿De qué tenemos que hablar? Su voz tembló, pero no retrocedió. ¿Qué demonios hacen aquí? Valentino se rascó la nuca, sonriendo con incomodidad. Bueno, verás, Adelaida, hemos venido a arreglar un asunto, lo del piso. Adelaida sintió que el suelo se le movía bajo los pies. ¿El piso? ¿Qué piso? Los dedos se le entumecieron sobre el metal frío de la cadena. Las palabras del exmarido flotaban en el aire, absurdas, imposibles de asimilar. Sí, lo del piso. ¿Qué piso? Tu piso. ¿De qué estás hablando? Intentó mantener la calma, pero la voz le tembló. ¿Qué piso? Cristeta sacó pecho, con las manos detrás de la espalda. En su postura se leía esa vieja costumbre de imponer respeto, la misma que antes hacía encogerse a Adelaida. La suegra la miró de arriba abajo, evaluándola como a un oponente antes de un combate. Mira, muchachita, empezó con tono de maestra, alargando las palabras, sin dramas, que somos gente adulta.
Podemos hablar como personas civilizadas. Valentino mío vivió en este piso 3 años. 3 años. Por ley, tiene pleno derecho a una parte. Nos hemos asesorado con un abogado, ya lo comprobamos todo. Adelaida se aferró al marco de la puerta, sintiendo como algo caliente y furioso comenzaba a hervirle por dentro. Abogado. Derecho a una parte. 3 años. Las palabras sonaban absurdas, delirantes, como el desvarío de un loco. Así que mejor llegamos a un acuerdo amistoso, siguió Cristeta, ignorando el silencio de Adelaida. Vendes el piso, lo dividimos a partes iguales. Valentino necesita dinero, está pasando un mal momento. Y tú, jovencita, ya te las arreglarás. Alquilas una habitación, al fin y al cabo, hay gente que vive en peores condiciones. El cerrajero se movía de un pie al otro con desgana, jugando con el palillo. Claramente no quería involucrarse en aquel drama familiar, pero el dinero prometido debía de ser bueno. Valentino asentía, como si su madre estuviera diciendo las cosas más razonables del mundo. Su cara mostraba una mezcla de esperanza lastimosa y codicia mal disimulada. ¿Por qué callas? Dio un paso hacia la puerta. Te lo proponemos de forma civilizada, sin escándalos. Tú te quedas con tu mitad, yo con la mía. Es justo, ¿no? Adelaida sintió que algo se rompía dentro de ella. Todos esos años de calma, de reconstruir su vida piedra a piedra, de invertir en reparaciones, en muebles, en hacer de ese lugar un hogar. Ese piso era suyo, solo suyo. Allí habían vivido sus padres. Allí se había quedado sola tras su muerte. Allí había sobrevivido, trabajando dobles turnos. Y ahora ese hombre, que hacía 5 años había cerrado la puerta tras de sí y se había ido con otra, estaba en su umbral exigiendo la mitad. ¿Qué piso? Su voz se quebró en un grito. Despierta. Han pasado 5 años desde el divorcio. 5 años, ¿entiendes? ¿Qué piso vienes a dividir? Valentino frunció el ceño, como si su voz le doliera físicamente. No grites, intentó adoptar un tono autoritario. Mamá tiene razón. Yo estaba empadronado aquí. Nunca estuviste empadronado aquí. Lo interrumpió Adelaida, con las manos temblando. Nunca. Tú mismo dijiste que no querías papeleos. ¿Y qué? Cristeta soltó una sonrisa desdeñosa. De hecho vivió aquí, eso también cuenta. Tenemos testigos. Los vecinos recuerdan que Valentino vivía aquí. Así que no te hagas la víctima. Adelaida miró a su suegra y, de pronto, lo entendió con absoluta claridad. No habían venido a pedir. Habían venido a exigir. Y estaban convencidos de tener razón. Cristeta tenía el porte de una vencedora, Valentino se movía nervioso, lamiéndose los labios, y el cerrajero esperaba la orden. «Están locos», negó con la cabeza. «¿Completamente? Locos o no, eso ya se verá», replicó Cristeta. «Ahora el cerrajero abrirá la cerradura, entraremos y hablaremos tranquilamente. Luego te explicaré lo que debes hacer. Valentino, vamos, actúa». El exmarido hizo un gesto al cerrajero. Este, de mala gana, abrió su maletín y empezó a rebuscar entre las herramientas. Adelaida los miraba sin creer lo que veía. ¿De verdad pensaban forzar la puerta? ¿Así, delante de ella? ¿En pleno día, como si fuera lo más normal del mundo? No tienen derecho. Intentó hablar con firmeza, aunque la voz le temblaba. Este piso es mío. Mío. Tengo los documentos, el título de propiedad. No pueden simplemente. Podemos. Lo cortó la suegra. Claro que podemos. Cuando se trata de los derechos legales de mi hijo, soy capaz de mucho. Así que cállate y no estorbes. El cerrajero se agachó frente a la cerradura y sacó las ganzúas. Cristeta estaba de pie, con los brazos cruzados sobre el pecho y una expresión de triunfalismo malicioso en la cara. Valentino intentaba aparentar seguridad, pero Adelaida veía cómo le temblaba un ojo. Estaba nervioso, aunque no lo suficiente como para detener aquella locura. Adelaida sintió como todo se le enfriaba por dentro. El miedo se mezcló con la rabia. No podía creer que aquello estuviera sucediendo de verdad, que esas personas estuvieran en su umbral y amenazaran con forzar su puerta. Su puerta, de la casa donde llevaba 5 años viviendo tranquila, trabajando, pagando los recibos, poniendo el alma en cada arreglo. Y ahora venían a quedarse con la mitad. Ahora abriremos las cerraduras y luego mamita te explicará, repitió Valentino. Ya alargaba la mano hacia el picaporte, como para comprobar cuán resistente era. En ese momento, alguien tosió a su espalda. Los 3 se dieron la vuelta.
Adelaida también asomó desde la puerta, aún sujeta con la cadena. En el rellano había 2 personas. El agente de barrio, Florentino, un hombre de unos 50, con rostro cansado, chaqueta de uniforme y una libreta en la mano. Y Esperanza, la vecina, con los brazos firmemente cruzados sobre el pecho. Su mirada era tan fulminante que Valentino retrocedió sin querer. ¿Qué está pasando aquí? Florentino sacó con calma un bolígrafo y abrió la libreta. Su voz era pareja, incluso un poco tediosa, pero en los ojos tenía esa atención profesional. Cristeta vaciló un segundo, pero se recompuso enseguida. Se irguió y se puso una máscara de lástima. Estamos resolviendo una cuestión de bienes, dijo con tono meloso, el que usan las mujeres de su edad cuando hablan con la policía. Un asunto de familia, ¿comprende? Desacuerdos internos. La exmujer de mi hijo no quiere ceder y nosotros intentamos arreglarlo en paz. Florentino alzó la vista de la libreta. Forzar cerraduras es un delito, asintió hacia el cerrajero, que deprisa cerró el maletín e intentó esconder la ganzúa tras la espalda. Tentativa contra la propiedad ajena. Entrada en vivienda contra la voluntad de su dueña. Hay un artículo para eso. Adelaida sintió como algo se le aflojaba por dentro. Esperanza había llamado a la gente. La vecina vio lo que ocurría y no se quedó de brazos cruzados. ¿Están divorciados?, preguntó el agente a Valentino. Este asintió, tragándose las palabras. ¿Desde cuándo? Desde hace 5 años, respondió Valentino en voz baja. ¿Planteó usted reclamaciones sobre los bienes durante el divorcio? Silencio. Le estoy preguntando, repitió Florentino, un poco más duro. ¿Reclamó el piso durante el divorcio? No, pero... ¿estuvo empadronado aquí? Valentino guardó silencio, mirando al suelo. Cristeta intentó intervenir. Residió de hecho 3 años. Eso le da. Eso no le da nada, la cortó el agente. Sin empadronamiento, sin reclamaciones en el divorcio, 5 años después de disuelto el matrimonio. Ahora están intentando entrar en una vivienda ajena con ayuda de un cerrajero. ¿Tienen resolución judicial? ¿Algún documento que acredite su derecho sobre esta vivienda? Silencio. Entonces eso se llama samoupravstvo, anotó algo en la libreta. Y tentativa de apropiación ilícita. ¿Tiene usted los documentos del piso? Miró a Adelaida. Ella asintió, todavía sin terminar de creer lo que pasaba. Ahora mismo, dijo con voz temblorosa, los traigo. Adelaida corrió al interior, quitando la cadena al paso. Le temblaban tanto las manos que a duras penas pudo abrir el cajón del aparador donde guardaba los papeles. La carpeta estaba en su sitio de siempre, título de propiedad, extracto del registro de inmuebles y el certificado de que Valentino nunca estuvo empadronado allí. Lo había sacado en su día por si acaso, y ese por si acaso había llegado. Volvió al rellano y le tendió la carpeta al agente. Florentino hojeó los documentos metódicamente, leyó, comprobó fechas. Cristeta retorcía nerviosa el borde del abrigo. Valentino, con la cabeza gacha, de pronto le pareció a Adelaida terriblemente lamentable. No quedaba nada de aquel chico encantador con el que se casó. Solo un hombre encorvado, con entradas y mirada vacía, venido a mendigar dinero a su exmujer. Al fin, el agente cerró la carpeta y se la devolvió a Adelaida. Ciudadano, miró a Valentino, lleva 5 años divorciado. No reclamó bienes durante el divorcio. El derecho de propiedad del piso pertenece exclusivamente a la ciudadana Adelaida. Usted nunca estuvo empadronado aquí. Ahora intenta entrar en una vivienda ajena mediante forzamiento de cerraduras. Esos son artículos de samoupravstvo más violación de la inviolabilidad del domicilio. ¿Le dice algo? Valentino palideció. El cerrajero, que había estado todo el tiempo apartado, dio un paso brusco hacia la escalera. Yo pensé que era legal, soltó atropelladamente. Me dijeron que era su piso, que solo se había atascado la cerradura. Yo me voy. Yo no hice nada. Quieto. Crestara lo agarró por la manga, pero él se zafó de un tirón. Déjeme. Ya bajaba a toda prisa, haciendo retumbar los escalones con las botas. El maletín le golpeaba la mano. Esperanza soltó una risita ácida. 5 años esperando. Se ve que ya les quemaba. Dicen que Valentino dejó también a la segunda familia. Y ahora viene arrastrándose a por los metros cuadrados de la primera. Adelaida miró a su vecina y de pronto sintió unas ganas locas de reír. O de llorar. O de ambas cosas a la vez. Esperanza estaba plantada con aire de justa indignación. El agente anotaba algo en la libreta.
Valentino se encogía, mirando al suelo, y Cristeta intentaba poner cara de dignidad ofendida. No tiene derecho a hablar así con nosotros, masculló la suegra entre dientes. Nosotros somos legales. Ustedes son ilegales, la cortó en seco Florentino. Son simples ciudadanos que intentaron cometer actos ilícitos. Si vuelven a presentarse aquí con esas exigencias, la denuncia a la fiscalía saldrá volando al instante. Por amenazas, samoupravstvu y tentativa de apropiación de bienes ajenos. ¿Ha quedado claro? Cristeta abrió la boca, pero no dijo nada. Agarró a Valentino del codo y lo arrastró hacia la escalera. El exmarido se dejó llevar, sin alzar la vista. En el último peldaño, la suegra se volvió, como para decir algo, pero Esperanza le mostró el puño de forma muy expresiva. Lárguense mientras se lo dicen por las buenas, remató la vecina. Cristeta dio media vuelta y empezó a bajar pesadamente. Valentino fue detrás. La puerta del portal dio un portazo tan fuerte que el eco recorrió todos los pisos. Adelaida se quedó apoyada en la pared, incapaz de moverse. Las piernas le flaqueaban, las manos le temblaban. Por dentro aún hervía una mezcla de miedo, rabia e increíble alivio. Miraba la puerta del portal cerrada y no podía creer que todo hubiera terminado. Así de simple. Vinieron, amenazaron, intentaron forzar la puerta y se fueron. ¿Se encuentra bien?, preguntó el agente, con un atisbo de preocupación. Adelaida asintió, aunque bien no estaba. La garganta se le cerró y los ojos le escocían. Cerró los párpados, intentando recomponerse. Gracias, acertó a decir. Muchísimas gracias. La vecina me avisó a tiempo, asintió Florentino hacia Esperanza. Vi a esos tres rondando su puerta y llamé enseguida. Menos mal que estaba cerca. Andaba de ronda por las casas de al lado. Esperanza sacó pecho con orgullo. Ya te lo decía, se dirigió a Adelaida, ese tipo de gente no se queda tranquila. Tenías que haberme contado en cuanto supiste que el ex apareció. No apareció, Adelaida se pasó la mano por la cara. Es la primera vez en 5 años. No lo sabía. Bueno, a estas alturas, ¿qué más da? Esperanza hizo un gesto. Lo importante es que todo acabó bien. Trajeron a un cerrajero, pretendían forzar la puerta, yo misma los habría echado a escobazos. Florentino sonrió. La justicia por mano propia tampoco es la mejor opción. Esperanza miró a Adelaida. Lo mejor es que ponga una denuncia, por si acaso, para dejar constancia del incidente. Si vuelven, habrá base para medidas más serias. Adelaida asintió, aún sin lograr ordenar los pensamientos. De acuerdo, la pondré, seguro. Pásese por la comisaría estos días y lo tramitamos, guardó la libreta. Y, en general, no se preocupe. Gente como ellos suele tropezar una vez y no vuelve. Cobardes. Se despidió y se fue. Esperanza se quedó en el rellano, observando atentamente a Adelaida. ¿Por qué estás tan pálida? Ven a casa, tomamos un té. No, Esperanza, gracias, intentó sonreír. Mejor me quedo en casa y me calmo. Como quieras, la vecina frunció los labios. Si pasa algo, me llamas o golpeas la pared. Te oiré. Adelaida asintió y entró en el piso. Cerró la puerta, se apoyó en ella con la espalda y se deslizó lentamente hasta el suelo. Se sentó allí mismo, en el recibidor, abrazándose las rodillas. El corazón le latía tan fuerte que parecía que iba a saltarle del pecho. ¿Qué había sido eso? ¿Qué había sido todo eso? 5 años. 5 años había vivido en paz. Trabajaba, arreglaba el piso, construía su vida. Y de pronto, ¡zas! Valentino en el umbral, con su madre, con un cerrajero, con absurdas pretensiones sobre su vivienda. ¿Cómo se les ocurrió? ¿De dónde sacaron esa idea? Adelaida recordó las palabras de Esperanza. Valentino dejó a la segunda familia. O sea, que con la chica de la tienda no funcionó. Quizá ella lo echó. O él mismo se fue y se quedó sin nada. Y entonces se acordó de su exmujer y de su piso. Decidió que podía intentar mendigar la mitad. Y su mamita lo asusó. Cristeta siempre había sido codiciosa y descarada. Decidió que eso no significaba que fuera indefensa. No los habría dejado entrar. No les habría cedido ni un centímetro de su vivienda. Adelaida se secó los ojos y se levantó lentamente del suelo. Fue a la cocina y puso el hervidor. Las manos aún le temblaban. Se sentó a la mesa y dejó caer la cabeza entre los brazos. Tenía ganas de llorar, pero no salían lágrimas, solo rabia y cansancio. El agua hirvió.
Adelaida preparó un té fuerte y le echó 3 cucharadas de azúcar. Bebía a sorbitos, mirando por la ventana. Afuera, el mundo seguía con su vida de siempre. Los niños jugaban al balón, las abuelas se sentaban en los bancos, alguien paseaba un perro con correa. Un sábado cualquiera, para todos, menos para ella. El teléfono estaba sobre la mesa. Adelaida lo miró y de pronto pensó, ¿y si Valentino llama? ¿Y si intenta presionar otra vez? Pero el teléfono guardó silencio. 1 hora, 2. Sin llamadas, sin mensajes. Por lo visto, el agente realmente los había asustado de veras. Por la tarde, Adelaida estaba en el salón, envuelta en una manta. La televisión sonaba de fondo, pero ella no escuchaba. Miraba las paredes, el papel recién puesto, los muebles nuevos, todo aquello en lo que había invertido tanto esfuerzo y dinero. Era suyo, solo suyo. Y nadie tenía derecho a venir y exigir la mitad. Recordó cómo Valentino estaba en el rellano diciendo, es lo justo, ¿no? Lo justo. Él consideraba justo quitarle la mitad del piso, ese en el que ni siquiera había ayudado a arreglar nada. 3 años había vivido allí de gorra, sin aportar nada, ni siquiera empadronarse. Luego se fue, la dejó, encontró a otra. Y ahora, 5 años después, regresaba arrastrándose, con la mano extendida y exigencias desvergonzadas. Adelaida apretó los puños. No conseguiría nada, ni un centímetro. Se levantó y se acercó a la ventana. Abajo, el patio se sumía en el crepúsculo. Los faroles se encendían uno tras otro, iluminando los senderos vacíos. A lo lejos sonaba música, alguien reía. La vida corriente seguía. Adelaida apoyó la frente en el cristal frío y cerró los ojos. Hoy había sido un día duro, pero había resistido, se había mantenido en pie. Y mañana sería un día nuevo. Sin Valentino, sin su madre, sin sus pretensiones delirantes. Solo su día, en su piso. Adelaida se despertó al día siguiente con la cabeza pesada y la sensación de que la pesadilla de ayer había sido un sueño. Pero bastó con abrir los ojos y ver el patio familiar tras la ventana para que todo encajara. No, había sido real. Valentino sí que vino, con su madre y un cerrajero. Sí que intentó meterse en su piso y reclamar derechos sobre algo que nunca le perteneció. Se dio la vuelta boca arriba, mirando al techo. Había dormido intranquila, llena de pesadillas inconexas en las que Cristeta mandaba en su cocina y Valentino sacaba los muebles del piso. Adelaida se despertó varias veces en la noche, escuchando el silencio, temiendo oír el timbre. Pero nadie vino. La noche pasó tranquila. Se obligó a levantarse, se lavó con agua fría para espantar los restos de ansiedad. Su reflejo en el espejo se veía cansado, ojeras, rostro pálido. Adelaida se pasó la mano por la mejilla y suspiró. Tenía que recomponerse. Todo había quedado atrás. El agente los advirtió, se fueron. No volverán. Aún así, por dentro seguía una desagradable sensación de asunto inconcluso, como si aún tuviera que pasar algo, como si aquello no pudiera terminar tan fácil. Adelaida se puso un pantalón de casa y una camiseta vieja y fue a la cocina. Puso el hervidor, sacó del frigorífico el pan de ayer. No tenía hambre, pero debía comer algo. Se sentó a la mesa, untando mantequilla en el pan de manera mecánica. Posó la mirada en el teléfono. La pantalla estaba limpia. Sin mensajes, sin llamadas perdidas. ¿Era bueno o malo? Llamaron a la puerta. Adelaida dio un respingo y casi dejó caer la taza. El corazón se le desbocó. No, otra vez no. Que no sean ellos. Se acercó de puntillas a la puerta y miró por la mirilla. En el rellano estaba Esperanza con una cacerola en las manos. Adelaida soltó el aire, aliviada, y abrió. Buenos días. La vecina le lanzó una mirada crítica. ¿Por qué estás tan pálida? ¿No dormiste nada? Casi nada, intentó sonreír Adelaida. Pase, Esperanza. La vecina fue a la cocina y dejó la cacerola en la mesa. Toma, hice gazpacho. Come como es debido. Da miedo verte, estás como un fantasma. Adelaida asintió con gratitud. Esperanza se sentó enfrente, con las manos sobre la mesa. Entonces, ¿no volvieron? No, todo tranquilo. Y gracias a Dios. Mira, me pasé la noche atenta. Pensé que igual se presentaban otra vez. Pero no, parece que el agente los asustó bien. Adelaida sirvió té para su vecina. Esperanza removía el azúcar sin quitarle los ojos de encima. Haz una cosa, empezó seria, si vuelven a aparecer, me llamas enseguida.
Nada de hacértela valiente. Esa gente pueden intentarlo otra vez, sobre todo si están muy apurados. ¿Y por qué están tan apurados? Adelaida rodeó la taza caliente con las manos. Han pasado 5 años. Ni una sola vez me buscó en todo este tiempo. Y de repente, toma, viene a dividir el piso. Esperanza sonrió de medio lado y bajó la voz, como para contar un secreto importante. Pues mira lo que supe. ¿Te acuerdas de Milagros, del Portal 6? Estuvo en mi casa la semana pasada. Me contó que su sobrina trabaja por la zona donde tu Valentino vivía con su nueva mujer. Bueno, mejor dicho, con la ya ex. Ella lo echó, y el piso era de ella, heredado de sus padres. Él se metió ahí igual, sin arreglar papeles. Y cuando ella le pidió que se fuera, quiso reclamar derechos. Intentó sacar por el juzgado la mitad, pero no le salió nada. Sin documentos, sin derechos. Y se fue con las manos vacías. Adelaida escuchaba, sintiendo cómo la rabia volvía a hervirle por dentro. ¿O sea que ya intentó hacer lo mismo? Y tanto, asintió Esperanza. Y su madre, claro, por ahí rondando, azuzando, dando consejitos. Pero aquella mujer no era ninguna tonta. Fue directo a los abogados. Lo echaron de inmediato. Ahora los dos están alquilando una habitación por las afueras. A duras penas llegan a fin de mes. Y a tu Valentino se le debió ocurrir. ¿Y por qué la primera esposa tiene un piso entero? Pues vinieron a probar suerte. Adelaida asentía en silencio. Así que no fue un arrebato espontáneo. Lo habían pensado, decidieron que Adelaida era presa fácil, callada, modesta, sin contactos. Vendrían, la asustarían, la presionarían, y ella cedería, vendería el piso, entregaría la mitad del dinero, y que ella se las arreglara como fuera. Menos mal que el agente llegó a tiempo, añadió Esperanza. Si no, vete a saber cómo habría acabado. El cerrajero ya tenía las ganzúas fuera. Muchísimas gracias, miró Adelaida a su vecina con sincera gratitud. Si no fuera por usted. Va. Esperanza hizo un gesto con la mano. Yo veo lo que pasa en el rellano. Tengo buen ojo. En cuanto vi a 3 tipos sospechosos arremolinados ante tu puerta, supe que había algo raro. Llamé a Florentino. Menos mal que vino rápido. Se quedaron un rato más, hablando de los vecinos, del tiempo, de los precios en las tiendas. Esperanza intentaba distraer a Adelaida de los malos pensamientos, y eso ayudaba. Poco a poco, la tensión empezó a aflojar. Cuando la vecina se fue, Adelaida incluso se comió un plato de gazpacho y se sintió un poco mejor. Decidió ponerse a limpiar. Necesitaba tener las manos y la cabeza ocupadas. Sacó la aspiradora, quitó el polvo, fregó los platos. El trabajo ayudaba a no pensar. Pero en cuanto se detenía, las ideas volvían a lo de ayer. Adelaida repasaba en la cabeza la escena del rellano, recordaba la cara de Valentino, su sonrisa lastimosa, la voz descarada de Cristeta. A mediodía decidió salir. Quedarse encerrada era insoportable. Se vistió, cogió el bolso y bajó. En el patio había ruido, los niños jugaban al fútbol, las abuelas charlaban en los bancos. Adelaida pasó de largo hacia la parada. Quería pasear por las tiendas, mirar escaparates, distraerse. Llegó al centro comercial de la calle de al lado y deambuló por las secciones. Miró ropa, se probó un suéter, pero no compró nada. La cabeza estaba en otra parte. Le volvía una y otra vez la misma idea. ¿Cómo se atrevieron? ¿Cómo puede a alguien ocurrírsele algo así? Entró en una cafetería y pidió un café. Se sentó junto a la ventana, observando a los transeúntes. La gente iba deprisa, reía, hablaba por teléfono. La vida normal. Cada quien con sus cosas, sus alegrías. Y nadie sabía que ayer casi le quitan el piso. Que el exmarido, al que no veía hacía 5 años, apareció con exigencias delirantes. El teléfono vibró. Adelaida se sobresaltó y lo cogió. Mensaje de su amiga Concepción. ¿Cómo estás? Hace mucho que no nos vemos. ¿Quedamos el finde? Adelaida miró la pantalla. ¿Contarle a Concepción lo de ayer? ¿O callarse? Seguro que su amiga se indignaría, daría consejos, ofrecería ayuda. Y Adelaida ahora no quería compartirlo con nadie. Solo quería que todo terminara y no se repitiera jamás. Hablemos la semana que viene, escribió, y guardó el teléfono. Al terminar el café, salió a la calle. El sol se filtraba entre las nubes, el viento le alborotaba el pelo. Volvió a casa despacio, sin prisa, retrasando el momento de llegar.
Por alguna razón sentía que en casa la esperaría algo desagradable. Aunque era absurdo, nadie iba a venir. Todo había terminado. Cuando se acercó al portal, el corazón le dio un vuelco. A la entrada estaba Valentino, solo, sin su madre ni el cerrajero. Las manos en los bolsillos de la chaqueta vieja, la postura abatida. Fumaba, entornando los ojos por el humo. Al verla, tiró el cigarrillo y dio un paso hacia ella. Adelaida, espera. Su voz era baja, suplicante. Necesito hablar. Adelaida se quedó inmóvil a unos pasos de él. Por dentro todo se le encogió. Ahí estaba. Había vuelto. No tengo nada que hablar contigo. Intentó rodearlo, pero Valentino le cortó el paso. Por favor, juntó las manos en gesto suplicante. 5 minutos. Solo 5 minutos. No. Adelaida, entiendo que lo de ayer salió mal, pero fue cosa de mamá. Ella me convenció. Yo no quería, te lo juro. Adelaida lo miró y vio la misma expresión lastimosa de ayer. Fingía arrepentimiento, pero en los ojos seguía leyéndose la esperanza de sacarle aunque fuera algo. Valentino, vete, dijo con firmeza. Vete antes de que llame a la gente. Espera. Subió la voz, pero enseguida se contuvo y habló más bajo. No vengo con exigencias, solo quería explicarme. De verdad, vivimos juntos 3 años. ¿Eso no significa nada? Sí significa, Adelaida sintió como le subía una oleada de rabia. Significa que estuviste 3 años viviendo en mi casa, comiendo a mi costa, durmiendo en mi cama y luego te fuiste con otra, y ahora, 5 años después, vienes a exigir la mitad de un piso que nunca fue tuyo. No exijo nada, alzo las manos. Solo pensé que quizá podríamos llegar a un acuerdo, que me dieras aunque fuera algo. Estoy pasando un mal momento. Alquilo una habitación, casi no tengo trabajo, mamá está enferma. No eres de piedra, ayúdame un poco. Adelaida apenas pudo contenerse para no reírle en la cara. Ayúdame un poco, después de todo lo que hizo. Después de abandonarla, humillarla y, encima, intentar quitarle lo único que tenía. Valentino, pronunció despacio, silabeando, si no te vas ahora mismo, llamaré a la gente, y entonces sí que lo vas a pasar mal. Él retrocedió, pero en los ojos le relampagueó la rabia. Allá tú, escupió. ¿Crees que me rendiré tan fácil? Volveremos a hablar de esto. Mamá consultó a un abogado y dijo que tenemos posibilidad. Lárguense de aquí mientras están enteros. La voz llegó desde arriba. Adelaida alzó la vista. En el balcón del 3er piso estaba Esperanza, agitando una fregona con gesto amenazante. Fuera, parásitos. Ahora mismo viene la poli. Valentino miró hacia arriba, escupió y se alejó a paso rápido. Adelaida lo siguió con la mirada, sintiendo que las piernas le flaqueaban. A duras penas llegó al portal y se apoyó en la pared, intentando recuperar el aliento. Esperanza ya bajaba por la escalera, haciendo resonar los peldaños. ¿Lo viste? Otra vez vino. Descarado. Te dije que esa gente no se calma. Lo vi, tragó saliva Adelaida. Gracias por hacerlo correr. Le iba a dar con esta fregona. La vecina aún empuñaba el arma. ¿Por qué estás tan pálida? Ven a casa y te doy algo para los nervios. No, gracias, intentó sonreír Adelaida. Mejor me voy a casa a tumbarme. Esperanza la acompañó hasta la puerta, se aseguró de que entrara y echara el cerrojo. Si pasa algo, golpea la pared, le recordó al irse. Adelaida cerró y se apoyó con la espalda en la puerta. Los brazos le cayeron pesados a los lados. Había vuelto. Y, por lo que dijo, no pensaba desistir. Volveremos a hablar de esto. ¿Qué significaba? ¿De verdad creían que podrían arrebatarle el piso por la vía judicial? Fue al salón y se dejó caer en el sofá. Le estallaba la cabeza. Quería dormirse y despertar cuando todo hubiera terminado, pero el sueño no venía. Se quedó mirando el techo, dándole vueltas a las palabras de Valentino. Mamá consultó a un abogado. ¿De verdad habrían encontrado a alguno que les dijera que tenían opciones? ¿O era un farol? Sacó el teléfono y empezó a buscar información en Internet. Leyó artículos sobre reparto de bienes tras el divorcio, plazos de prescripción, derechos de los cónyuges. Cuanto más leía, más se calmaba. Todas las fuentes coincidían, si el piso era de propiedad anterior al matrimonio, si el otro cónyuge no estaba empadronado y no invirtió en mejoras, no puede reclamarlo. Y menos aún 5 años después del divorcio. Adelaida soltó el aire. Así que era un farol.
Cristeta y su hijo solo intentaban intimidarla, presionarla psicológicamente. Confiaban en que se asustara y aceptara pagar algo, pero no aceptaría nada. Por la tarde intentó hacer vida normal, preparó la cena, puso una serie, leyó un libro. Pero la mente volvía a Valentino, a sus palabras, a su cara lastimosa, a sus amenazas. Sentía que aquello no había terminado, que aún intentarían algo. Esa noche volvió a tener pesadillas. Cristeta irrumpía en la casa y se llevaba cosas. Valentino estaba en la puerta, sonriendo con descaro. Adelaida intentaba resistirse, pero los brazos no le respondían. Se despertaba empapada en sudor frío y miraba el teléfono para ver la hora, las 3, las 4, las 5. El amanecer se filtraba por las cortinas. Por la mañana se levantó hecha polvo. Se miró al espejo y entendió que no podía seguir así, no podía vivir en un miedo constante, esperando que volvieran a presentarse. Tenía que hacer algo. ¿Qué? Recordó las palabras de la gente, poner una denuncia, dejar constancia del incidente, que quedara por escrito que intentaron entrar y que amenazaron. Así, si volvían, tendría base para medidas más serias. Se vistió y fue a la comisaría. Florentino la recibió, la escuchó y la ayudó a redactar la denuncia. Todo breve y al grano, tentativa de entrada ilegal en vivienda, amenazas, exigencias de entregar bienes. Adelaida firmó y recibió una copia. Ahora ya está todo registrado, dijo el agente. Si vuelven a aparecer, llame de inmediato. Los detenemos y hablamos en serio. Salió de la comisaría con la sensación de haber hecho al menos algo para protegerse. Pero la inquietud no se iba. Viajó a casa en autobús mirando a su alrededor, temiendo ver caras conocidas. Al llegar a su portal, el corazón volvió a acelerarse. No había nadie. Subió deprisa, abrió, entró. Cerró con todos los cerrojos, se apoyó en la puerta y exhaló. Todo tranquilo. De momento. Fue a la cocina, preparó té. Se sentó a la mesa abrazando la taza caliente. Afuera lloviznaba, las gotas corrían por el cristal. Adelaida las miraba y pensaba cuánto tiempo más duraría aquello, cuánto más viviría en tensión, esperando la próxima visita. Sonó el teléfono. Número desconocido. Se quedó inmóvil. ¿Contestar o no? ¿Y si eran ellos? La curiosidad pudo más. Atendió. Hola, Adelaida. Una voz de mujer, desconocida. Soy Rosario, la segunda esposa de Valentino. Adelaida se quedó muda. ¿La segunda esposa? ¿La chica de la tienda, con la que él se había ido? Te escucho, logró decir. Necesito hablar contigo. En persona. Es importante. Tiene que ver con Valentino y su madre. ¿Podrías verme esta tarde? Voy a tu portal. Adelaida apretó el teléfono. ¿Quedar con la exmujer de su exmarido? ¿Para qué? ¿De qué hablarían? ¿De qué se trata? Intentó mantener la calma. Mejor en persona, de verdad. Es importante. Sé que fueron a tu casa. Y sé que no han terminado. Tengo cosas que contarte. Hubo un silencio. El corazón de Adelaida retumbaba. Rosario sabía algo. Algo que podía ayudar. De acuerdo, aceptó. ¿A qué hora? A las 7 de la tarde. Estaré en tu portal. ¿Hecho? Rosario colgó. Adelaida se quedó mirando el teléfono. ¿Qué era eso? ¿Para qué quería verla la exmujer de Valentino? ¿Qué quería contarle? Pasó el resto del día en tensa espera. Intentó distraerse, limpiar, cocinar, mirar la tele, pero su mente volvía a la cita. ¿Quién era esa Rosario? ¿Qué sabía? ¿Y por qué ayudarla? A las 7 en punto, Adelaida bajó. A la entrada estaba una mujer joven de unos 30 años, con una chaqueta sencilla y vaqueros. El pelo recogido en una coleta, la cara sin maquillaje, cansada. Vio a Adelaida y asintió. ¿Eres Adelaida? Sí. Demos una vuelta. No quiero que nos vean. Caminaron despacio por el patio, en silencio. Rosario buscaba las palabras. Por fin habló. Sé que Valentino y su madre fueron a tu casa. Te exigieron una parte del piso. ¿Cómo lo sabes? Rosario sonrió con amargura. Cristeta lo presumía por teléfono. Lo oí de casualidad. Ahora alquilan una habitación en el mismo edificio donde vivo. Al lado. Querámoslo o no, oigo sus conversaciones. Adelaida guardó silencio, esperando. Quiero que sepas que no van a desistir. Rosario la miró a los ojos. Cristeta ya encontró a un abogado, un tipo turbio, dispuesto a fabricar documentos falsos por dinero.
Piensa falsificar papeles para que conste que Valentino invirtió en la reforma de tu piso y, por la vía judicial, intentar sacarte una parte. Adelaida se quedó clavada en el sitio. ¿Falsificar documentos? ¿Ir a juicio? ¿Estás segura? Totalmente. Yo misma la escuché hablarlo con Valentino. Al principio él dudaba, pero su madre lo convenció. Dijo que tú no te resistirías, que eres callada y apocada, que te asustarías del juicio y aceptarías un acuerdo. Adelaida sintió otra vez la rabia hervirle por dentro. ¿Falsificar documentos? ¿Un abogado trucho? ¿Se habían vuelto locos? ¿Por qué me cuentas esto? Miró a Rosario. Eres su exmujer. ¿Por qué estás de mi lado? Rosario esbozó una sonrisa amarga. Porque a mí me intentó hacer lo mismo. Cuando lo eché, demandó. Quiso sacarme la mitad del piso. Menos mal que fui a los abogados a tiempo y lo probé todo. Pero no se calmó. Cristeta llamaba sin parar, amenazaba, exigía dinero. Cambié de número y aún así me encontraban. Sé de lo que son capaces y no quiero que te pase lo mismo. Adelaida guardó silencio, asimilando la información. Entonces no era solo un intento de intimidarla. De verdad estaban dispuestos a falsificar documentos, ir a juicio y mentir. Todo con tal de quitarle el piso. ¿Qué debo hacer? Miró a Rosario. Prepárate. Reúne todos tus documentos, todos los recibos y comprobantes que demuestren que tú sola invertiste en la reforma. Si tienes testigos que puedan confirmar que Valentino no participó en el arreglo de la vivienda, consigue su apoyo. Y busca un buen abogado. No escatimes. Si el asunto llega a juicio, vas a necesitar ayuda profesional. Adelaida asentía, memorizando cada palabra. Rosario le puso una mano en el hombro. Ánimo. Son unos miserables, pero si estás preparada no podrán hacer nada. Lo principal, no te asustes y no les permitas intimidarte. Intercambiaron números de teléfono. Rosario se fue tan rápido como había llegado. Adelaida se quedó sola en el patio, mirándola alejarse. Las ideas le daban vueltas en la cabeza. Falsificación de documentos. Abogado trucho. Juicio. Todo sonaba a disparate. Pero Rosario no mentía. Ella misma lo había vivido. Adelaida volvió lentamente al portal. Subió a su casa y cerró con todos los cerrojos. Se sentó en la cocina, con la cabeza entre las manos. Así que no era el final. Era solo el comienzo. Volverían. Pero ya no solo con amenazas, vendrían con papeles falsos, con una demanda, con exigencias. Y tenía que estar lista. Alzó la cabeza y miró sus manos. Ya no le temblaban. En su interior, en lugar del miedo, crecía una resolución fría. Bien, si querían guerra, la tendrían, pero no les entregaría su piso, ni un centímetro. Era su casa, su vida, su derecho, y pelearía por él hasta el final. Adelaida pasó la noche en vela, sentada en la cocina con una taza de té frío. Las palabras de Rosario no se le iban de la cabeza: falsificación de documentos, abogado trucho, juicio. Todo sonaba absurdo, pero sabía que Cristeta era capaz de mucho. Aquella mujer siempre conseguía lo que quería por las buenas o por las malas. Al amanecer, Adelaida tomó una decisión. No se quedaría sentada esperando a que la golpeara una nueva ola de amenazas. Daría el primer paso. Se prepararía para que cualquier intento de ellos se estrellara contra hechos de hormigón armado. Sacó todos los documentos del piso y los extendió sobre la mesa. El título de propiedad a nombre de sus padres, luego traspasado a su nombre. El contrato de compraventa de los 90. El certificado de composición familiar, donde solo constaba ella. Los recibos de los servicios de los últimos años, todos a su nombre. Los tickets de materiales de construcción que había comprado para la reforma. Guardaba todo, sin imaginar que algún día lo necesitaría. Adelaida empezó a ordenar metódicamente los papeles, separándolos en carpetas. Llamaron a la puerta. Se sobresaltó, pero al mirar por la mirilla vio a Esperanza. Pase. La vecina entró con gesto preocupado. Ayer por la tarde hablaste con una mujer en el patio. La vi desde la ventana. ¿Quién era? Adelaida le contó brevemente la llamada de Rosario y lo que le había dicho. Esperanza escuchaba, y su expresión se hacía cada vez más sombría. ¿Así que van a falsificar documentos? Se han vuelto locos, apretó los puños. Bueno, no pasa nada. Les vamos a dar pelea. Yo seré testigo. Recuerdo cómo vivía él aquí. Ni un céntimo metió en ese piso. Solo comía y se tiraba en el sofá. Y tú sola lo hacías todo. Empapelabas, comprabas muebles. Tengo buena memoria.
Lo recuerdo todo. Gracias, Esperanza. Adelaida sintió un calorcito por dentro. De verdad necesito testigos. Y no seré la única, se animó la vecina. Milagros del Portal 6 también lo recuerda. Y Augusto, del quinto. Él fue jefe de barrio en su día. Ahora está jubilado. Seguro que ayuda. Todos vamos a ponernos de tu lado. Esperanza se fue a reclutar testigos y Adelaida continuó trabajando con la documentación. Para la hora de comer ya tenía el panorama completo. Todos los papeles en orden, todos los recibos guardados. Todo respaldaba su derecho exclusivo sobre el piso. Llamó a su amiga Concepción, que trabajaba en una inmobiliaria. Concepción, necesito una consulta. Seria. Tras oír la historia, Concepción silbó. Vaya tela. Mira, ni te acerques a abogados de dudosa reputación. Si presentan una demanda con documentos falsos, necesitas un profesional de verdad. Te paso el contacto de un buen abogado. Es de confianza, te ayudará. Gracias. Adelaida anotó el número. Una hora después ya hablaba con el abogado Feliciano, un hombre de mediana edad, voz agradable y ideas claras. Venga mañana con los documentos, dijo tras escucharla. Por lo que describe, sus pretensiones son insostenibles. La vivienda fue adquirida por sus padres antes del matrimonio y traspasada a su nombre. El exmarido no estaba empadronado, no invirtió dinero, el divorcio fue hace 5 años. Aunque intenten falsificar algo, la pericia lo detectará enseguida. Lo principal es no perder la calma y tener todo a mano. Adelaida colgó sintiendo cómo la tensión empezaba a aflojar. Tenía un plan, documentos, testigos. Si venían, estaría preparada. Los 2 días siguientes pasaron en preparativos. Adelaida se reunió con el abogado y le mostró todos los papeles. Feliciano asentía, tomando notas. Está todo en regla. Es más, si intentan usar documentos falsos, podremos imputarles responsabilidad penal. La falsificación es delito. Esperanza reunió a un grupo de vecinos dispuestos a declarar, Milagros, Augusto y otros 2 del mismo piso. Todos recordaban que Adelaida vivía sola, que hacía la reforma, que trabajaba a doble turno. Y todos estaban dispuestos a afirmar que Valentino no tuvo nada que ver con la mejora de la vivienda. Si hace falta, iremos todos y diremos la verdad, aseguró Augusto, exagente. Una desfachatez así debe castigarse. Con cada día, Adelaida se sentía más segura. El miedo retrocedía, dejando sitio a una resolución serena. Que vinieran, que intentaran demostrar algo. Ella estaba lista. El miércoles por la tarde, cuando regresaba del trabajo, Valentino la esperaba en la entrada, otra vez con cara de culpable. Adelaida, espera. Le cortó el paso. Apártate. Intentó esquivarlo. Espera. Quiero proponerte una opción. Mamá dice que podemos arreglarnos. Me pagas $1,500 y te dejamos en paz. Para siempre. Adelaida lo miró. $1,500. Querían dinero. Al parecer, ya entendieron que lo de los documentos no iba a funcionar. Decidieron sacar aunque fuera algo. Valentino, dijo con calma, no vas a recibir ni un céntimo. Ni ahora ni nunca. Este piso es mío. No tienes ningún derecho sobre él. Lárgate y no vuelvas. Te vas a arrepentir, subió la voz. Mamá ya presentó la demanda. Tenemos documentos, tenemos testigos. Vas a perder y pagarás mucho más. Adelaida sonrió con ironía. Así que de verdad la habían presentado. Mejor. Ahora todo se resolvería oficialmente. Espero la citación. Lo rodeó y entró al portal. Valentino se quedó en la calle, mirándola con desconcierto. Adelaida subió a su casa, cerró y sacó el teléfono. Llamó a Feliciano. Han presentado la demanda, tal como me advirtió esa mujer. Perfecto, sonó satisfecho el abogado. Entonces, en breve le llegará la citación. Venga en cuanto la reciba. Prepararemos la contestación. La citación llegó una semana después. Demanda de reconocimiento de derecho de propiedad sobre una parte de la vivienda. Demandante, Valentino Agüero. En la demanda constaba que había vivido 3 años en el piso, que había invertido en la reforma y que tenía derecho a la mitad. Se adjuntaban ciertas facturas y recibos de materiales de construcción. Adelaida llevó todo a Feliciano. Él examinó los documentos y bufó. Son falsificaciones, y además burdas. Mire las fechas, los recibos son supuestamente de 2 años antes de que ustedes se conocieran. Los sellos están borrosos, las firmas no coinciden.
Ni siquiera hace falta peritaje para darse cuenta. O sea que se delataron solos. Exactamente. No solo vamos a rechazar su demanda, sino que presentaremos una contrademanda por falsificación de documentos, que respondan por ello. El juicio se fijó para finales de mes. Adelaida se preparó a conciencia. Feliciano redactó la contestación, reunió todas las pruebas y preparó a los testigos. Esperanza, Milagros y Augusto aceptaron ir a declarar. A esa mamita le vamos a enseñar de qué pie cojea, prometió Esperanza. El día de la vista, Adelaida se vistió con sobriedad, falda oscura, blusa blanca, el pelo recogido en un moño. Quería verse segura. Llegó al juzgado con tiempo y se encontró con Feliciano en la entrada. No se preocupe, le dio una palmadita en el hombro. Todo saldrá bien. El pasillo estaba abarrotado. Adelaida vio a Valentino y a Cristeta. La suegra llevaba un traje ajado, los labios apretados y cara de indignación virtuosa. Valentino, a su lado, jugueteaba nervioso con la corbata. Con ellos estaba un hombre de unos 40 años con la chaqueta arrugada, al parecer, el famoso abogado de pacotilla. Cristeta vio a Adelaida y sonrió con malicia. ¿Viniste? Pues ahora veremos quién tiene la razón. Adelaida guardó silencio. A su lado se plantó Esperanza, taladrando a la suegra con la mirada. Eso ya lo veremos, bonita. Eso lo veremos. Los llamaron a sala. La jueza, una mujer de unos 50, de rostro cansado, pidió a todos que tomaran asiento. Empezó la audiencia. El abogado de Valentino habló primero y expuso la posición del demandante. Su discurso fue confuso, lleno de tecnicismos mal empleados. Afirmó que Valentino tenía derecho a una parte del piso por haber residido allí 3 años y haber invertido en la reforma. Presentó los recibos falsos. La jueza examinó con atención los documentos y comprobó las fechas. Estos recibos están fechados en un periodo anterior a que usted conociera a la demandada, observó. ¿Cómo podía invertir en la reforma de un piso en el que aún no vivía? El abogado se atascó. Valentino palideció. Cristeta le apretó la mano al hijo. Eso es un error. Confundimos los recibos, balbuceó el abogado. ¿Confundieron? Alzó la ceja la jueza. Interesante. Feliciano se puso en pie y expuso con calma la postura de la demandada. El piso fue adquirido por los padres de Adelaida en los años 90 y transferido a su nombre mucho antes de conocer al actor. Valentino nunca estuvo empadronado en la vivienda, no invirtió en su mantenimiento y, al divorciarse, no presentó reclamaciones. Todos los gastos de reforma y mejora corrieron exclusivamente por cuenta de Adelaida Allende, como acreditan numerosos recibos y facturas. Entregó a la jueza una carpeta con documentos. Ella los revisó metódicamente, asintiendo. Aquí todo está en orden. Los documentos son auténticos y las fechas cuadran. ¿Tienen testigos? Sí, su señoría. Esperanza, Milagros y Augusto declararon por turnos. Todos confirmaron que Adelaida vivía sola, hacía la reforma por su cuenta y compraba los muebles ella misma. Valentino no participó en nada. Lo único que hacía era tirarse en el sofá, no pudo contenerse Esperanza, y ella se mataba a dobles turnos para ganarse el pan. ¿Qué derecho puede tener a ese piso? La jueza pidió orden, pero en su rostro asomó una leve sonrisa. Cristeta saltó de su asiento. Todo es mentira. Se han puesto de acuerdo. Los vecinos siempre están de su parte. Mi hijo tiene derecho. Siéntese. La cortó la jueza. Usted no puede intervenir en esta audiencia. Si interrumpe otra vez, la haré desalojar. La suegra se dejó caer, roja de rabia. Feliciano presentó un informe pericial sobre la falsedad de los recibos aportados por el actor. El perito confirmó, los documentos eran falsos, los sellos no correspondían a los originales y las firmas estaban falsificadas. Su señoría, habló Feliciano con voz firme, estamos ante un intento evidente de fraude. El actor y sus representantes han presentado documentos falsos para inducir a error al tribunal. Solicitamos no solo el rechazo de la demanda, sino también remitir actuaciones por falsificación documental. La jueza miró fijamente a Valentino. ¿Tiene algo que decir en su defensa? Valentino guardó silencio, mirando al suelo. Su abogado murmuró excusas que sonaban poco convincentes. La jueza se retiró a deliberar. El silencio cayó en la sala. Adelaida permaneció con las manos entrelazadas sobre las rodillas. Esperanza le dio una palmadita en el hombro. No te preocupes, todo irá bien. 20 minutos después, la jueza volvió. Ruego que se pongan en pie.
Procedo a dictar sentencia. Todos se levantaron. Adelaida notó cómo le martillaba el corazón. Vistos los autos, oídas las partes y examinadas las pruebas, el tribunal resuelve desestimar íntegramente la demanda de Valentino Agüero sobre el reconocimiento de derecho de propiedad de una parte de la vivienda. El derecho de propiedad del piso pertenece en exclusiva a Adelaida Allende. Los documentos aportados por el actor se declaran falsos. Remítense las actuaciones a la Fiscalía para valorar la apertura de causa penal por falsificación de documentos. Cristeta se levantó de un salto y abrió la boca, pero la jueza alzó la mano. La sesión ha terminado. Adelaida se quedó de pie, sin poder creerlo. Había ganado. Ganó. El piso seguía siendo suyo. Y ahora Valentino y su madre estaban en aprietos, les aguardaba una causa penal. Feliciano le estrechó la mano. Enhorabuena. Todo salió de maravilla. Esperanza abrazó a Adelaida. Milagros y Augusto también se acercaron a felicitarla. Cristeta y Valentino permanecían aparte, pálidos y desconcertados. Su abogado ya había desaparecido antes de que terminara la audiencia. Adelaida salió del juzgado y se detuvo en la escalinata. El sol brillaba con fuerza. El viento le alborotaba el pelo. Cerró los ojos e inspiró hondo. Se acabó. Por fin se acabó. Adelaida. La llamaron por detrás. Se volvió. Valentino estaba en los escalones, abatido y miserable. Adelaida, tú entiendes que no queríamos, fue mamá quien me convenció. Despierta. Sintió cómo emergía la rabia contenida. Han pasado 5 años desde el divorcio. ¿Qué piso venías a dividir? Valentino abrió la boca, pero no dijo nada. Detrás de él apareció Cristeta, fulminando con la mirada. Ahora mamita te lo explica, siseó. En ese momento alguien carraspeó a su espalda. Florentino, el agente de barrio, estaba allí con varios policías. Valentino Agüero, Cristeta, deben acompañarnos para declarar por la falsificación de documentos. Cristeta intentó protestar, pero uno de los agentes la tomó firmemente del brazo. A Valentino lo hicieron bajar detrás. Desaparecieron en el vehículo oficial. Adelaida se quedó en la escalinata, mirándolos alejarse. Esperanza se le puso al lado. Colorín, colorado, dijo, satisfecha. Sí, asintió Adelaida. Se acabó. Volvieron a casa juntos, Adelaida, Esperanza, Milagros y Augusto. En el autobús charlaban, comentando la vista y recordando con regocijo cómo se quedó pálida Cristeta al oír la sentencia. ¡Qué bien lo has hecho! La felicitó Milagros. No te asustaste y defendiste lo tuyo. Me ayudaron ustedes, Adelaida miró a sus vecinos con gratitud. Sin ustedes no lo habría logrado. Anda ya, restó importancia Esperanza. Tú hiciste todo, reuniste los papeles, buscaste abogado. Nosotros solo estuvimos para apoyarte. Al llegar al portal, Adelaida se despidió y subió a su piso. Abrió, entró y cerró tras de sí. Se apoyó en la puerta y se dejó resbalar hasta el suelo, se sentó en el recibidor y exhaló. Todo el cuerpo le temblaba, no de miedo, sino de alivio. Se acabó. Por fin se acabó. Se quedó así unos minutos, respirando y serenándose. Luego se levantó, fue a la cocina, preparó té, se sentó a la mesa y miró las paredes conocidas, el papel nuevo, los muebles nuevos. Todo aquello era suyo, solo suyo. Y ahora nadie podía arrebatárselo. Sonó el teléfono. Número desconocido. Adelaida contestó. Hola, soy Rosario. Supe que ganaste el juicio. Enhorabuena. Gracias, sonrió Adelaida. Gracias por avisarme. Sin ti no habría tenido tiempo de prepararme. No hay de qué. Lo importante es que se hizo justicia. Ahora les tocará rendir cuentas. Hablaron un poco y se despidieron. Adelaida volvió a mirar por la ventana. Atardecía. En el patio se encendían los faroles uno tras otro. Los niños ya estaban en casa y las abuelas habían dejado los bancos. Una tarde cualquiera de un día cualquiera. Adelaida se levantó y se acercó a la ventana. Apoyó la palma en el cristal frío. En algún lugar de la ciudad, Valentino y su madre estaban declarando ante la policía. Se enfrentaban a un proceso penal. Y ella estaba allí, en su piso, libre y en paz. Mío, susurró. Solo mío. Y sonrió. Al día siguiente, Adelaida despertó con el corazón ligero. Por primera vez en semanas había dormido bien, sin pesadillas ni sobresaltos. El sol entraba por la ventana y todo parecía más brillante. Llamó a Concepción y la invitó a cenar. La amiga llegó por la tarde con una botella de vino y un pastel.
Felicidades por la victoria, la abrazó. Eres una heroína. Se sentaron en la cocina, bebieron vino y charlaron. Adelaida contó el juicio, cómo se puso lívida Cristeta cuando oyó lo de la causa penal. Concepción reía a carcajadas y servía otra copa. Ella misma tiene la culpa. La avaricia nunca trae nada bueno. Ya lo creo, asintió Adelaida. Pensaron que me asustaría, pero ya no soy la misma de antes. Ahora sé defenderme. Y muy bien hecho, Concepción alzó la copa. Por ti, por tu piso y por la justicia. Brindaron. Adelaida dio un sorbo y miró a su amiga. Qué bueno es tener personas que te apoyan, que creen en ti, que ayudan. Esperanza, Milagros, Augusto, tú, Rosario. Todos ustedes fueron mi sostén en todo esto. Unos días después, Feliciano llamó para informarle que se había abierto una causa penal contra Valentino y Cristeta. Los imputaban por falsificación de documentos. Probablemente recibirán una condena condicional, explicó el abogado. Pero lo importante es que ya no volverán a molestarte. Muchísimas gracias por toda su ayuda, dijo Adelaida con sincera gratitud. A sus órdenes. Y ojalá no vuelva a verse en algo así. Adelaida también lo esperaba. Pasó una semana. La vida volvió a su cauce habitual. Trabajo, reuniones con amigas. Incluso se inscribió en un curso de diseño de interiores. Hacía tiempo que quería aprender a decorar profesionalmente. Ahora que todo se había calmado, podía pensar en su propio crecimiento. Se encontró con Esperanza junto a los buzones. ¿Y bien? ¿Ya no te molestan?, preguntó la vecina. No. Silencio total. Y mejor así. Ahora saben con quién se metieron. Venir aquí a repartirse lo ajeno. ¡Qué descaro! Rieron y se despidieron. Adelaida entró en su piso y cerró la puerta. Pasó al salón, se tumbó en el sofá y miró el techo. Silencio. Paz. Su casa. Su fortaleza. Y nadie más se atrevería a venir con exigencias. Esa misma noche, Adelaida estaba en la cocina con una taza de té, mirando por la ventana. Las farolas del patio brillaban con luz suave, a lo lejos sonaba música. Pensaba en cuánto había cambiado en esas semanas. Se había vuelto más fuerte, más segura, había aprendido a defender lo suyo, y eso valía más que cualquier metro cuadrado. El piso seguía siendo suyo, pero lo más importante era que ella seguía siendo ella misma. No se quebró, no se rindió, no tuvo miedo, resistió. Adelaida terminó el té, lavó la taza, apagó la luz de la cocina y fue a su habitación. Se acostó, cerró los ojos y sonrió. Mañana sería un nuevo día, sin miedos, sin amenazas, sin reclamaciones ajenas. Solo su día, en su casa. Y era maravilloso. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.